El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Escuchamos hoy primero a Saulo de Tarso que está persiguiendo a los que se han convertido a Jesús. Jesús se le llamaba el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a los que seguían a Jesús se les conocían como los seguidores del camino. Por eso es que hoy se mencionó así en la primera lectura. A Pablo lo habían convencido de que se trataba de una secta. Lo habían convencido de que estaba contra la voluntad de Dios esa secta. Así es de que para Saulo de Tarso, perseguirlos, atraparlos y castigarlos, él pensaba que eso le iba a dar gloria a Dios. Esta es una primera enseñanza en la que nos vamos a detener levemente, porque hay muchas personas a las que tal vez a nosotros ya nos convencieron de que están mal. Esa persona está mal, tal vez nosotros vimos algo, tal vez nos comentaron algo, y por alguna actitud, alguna palabra, alguna cosa, y nosotros hemos quedado convencidos de que esa persona está mal. Y si está mal, entonces nos sentimos justificados para perseguirla, nos sentimos justificados para hablar mal de esa persona, nos sentimos justificados. Algunos hasta dicen: es verdad, no estoy diciendo mentiras, es verdad lo que digo. Sí, pero el problema es que estamos emitiendo un juicio. Estamos emitiendo un juicio, y si nos equivocamos, todavía eso es peor para nosotros. Peor. Solemos perseguir a muchos, perseguir a los que han caído en vicios, hemos perseguido a los débiles, hemos perseguido a muchos, con lo que ahora se le ha llamado el bullying, ¿verdad? Les cargamos la mano a aquellos que consideramos que se les debe de cargar la mano. Y que aquí vemos hoy en la lectura cuando Jesús le sale al encuentro a Saulo. Saulo estaba confundido. Las personas que hacen el mal, en su inmensa mayoría, están confundidos. Ellos piensan que es el bien, piensan que tienen derecho, piensan que así deben ser las cosas. Así estaba Saulo de Tarso también, hasta que Jesús le salió al encuentro. Era inútil que alguien lo tratara de convencer. Es que el que convence es Jesús, el que toca el corazón. Lo hace a través de una persona, regularmente, porque el Señor actúa siempre a través de su iglesia. Y entonces Jesús le ordena a Ananías que vaya y le imponga las manos a Saulo, que está en Damasco. También Ananías estaba en esa ciudad, Damasco, para que se le quite la ceguera que tiene. Y Ananías, curioso como nosotros, hace cosas curiosas como nosotros, no se aguanta las ganas de recordarle a Jesús que Saulo de Tarso estaba haciéndole daño a todos los que habían puesto su confianza en el nombre de Jesús. Y entonces le mira, Señor, como si Jesús no se hubiera dado cuenta: Él es el que anda persiguiendo a los cristianos, Él es el que está haciendo daño a los que te siguen a ti. Como si Jesús no se diera cuenta de las cosas. A veces así nos parece, como que el Señor no se da cuenta, como que nosotros ya vimos el mal, ya vimos cómo son las personas que nos rodean, y como que Jesús no se ha dado cuenta, y hasta nos dan ganas de decirle a Jesús cómo son las demás personas.
No lo necesita él, eso no necesita para nada. Además Ananías le tenía miedo porque sabía que traía cartas y que lo podía agarrar y lo podían meter en la cárcel. Sin embargo, Jesús le responde a Ananías, no importa. No importa todo eso, no importa. Ve e imponle las manos para que vea. Yo lo he escogido y le mostraré lo que tendrá que sufrir. Yo lo he escogido. Qué interesante es esto, porque si nosotros a los que hemos despreciado han sido escogidos por Dios para algo, y nosotros pensábamos que no, y si hiciera el lugar que le correspondía, y nosotros pensábamos que no, y si nosotros estuvimos actuando contra la voluntad de Dios, contra los planes de Dios, pensando que le estábamos dando gloria a Dios, que lo estábamos sirviendo, es algo que nos tiene que detener ahorita a nosotros en seco y nos tiene que ayudar a pensar. Aquí lo vemos a Saulo, él pensó que estaba bien, él pensó que le estaba dando gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hacía Saulo pensando que hacía el bien? ¿Qué es lo que hacía Saulo con los que se habían convertido? Los perseguía, los agarraba, los llevaba a la cárcel, algunos eran azotados, otros fueron martirizados, acusados con falsos testimonios, etc. Es lo que hacía Saulo. Pero viene Jesús al encuentro de Saulo y le habla, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es el problema del juicio. Porque en el juicio ya lo hemos mencionado, nomás lo digo de pasadita, el Señor no nos va a decir por qué le hiciste esto a mi hijo, va a decir por qué me hiciste esto, por qué me gritaste, por qué me insultaste, me lo hiciste a mí. Tal vez nosotros no lo hagamos de manera consciente que se lo estamos haciendo a Jesús, pero es su cuerpo místico, por eso es que Él dice, ¿por qué me ofendiste? ¿Por qué me hiciste esto? Eso es donde se torna difícil el juicio, porque si yo le hago mal a una persona y en el juicio me dice Jesús, ¿por qué le hiciste esto? Por esto, por esto y por esto y por esto. Pero si dice, ¿por qué me lo hiciste? ¡Ay! ¿Cómo le digo, tú tuviste la culpa? Ya no se puede. Ese es el gran problema en el juicio. Ahorita no se siente nada, pero el día del juicio vamos a tener que demostrar nuestras palabras y ahí sí va a ser un problema. Allí sí va a ser un problema para nosotros. Este Saulo de Tarso se va a convertir y como va a alcanzar la santidad, entonces va a ser San Pablo. Pero Jesús le dijo a Ananías, yo le mostraré lo mucho que debe de sufrir por mi nombre. ¿Qué tanto sufrió Pablo? Todo lo que hizo a los que perseguían, a los que habían confiado en Jesús, a los que habían aceptado a Jesús. Pablo mismo lo relata en la segunda carta a los Corintios, lo dice, por el capítulo 11 lo vamos a encontrar cuando Saulo empieza a hablar. No voy a tomar todo el contexto, sino esto que nos interesa. San Pablo ya empieza a hablar, dice que él ha sido el que ha estado más veces en prisión por causa de Cristo, Él es el que ha estado más veces en prisión por causa de Cristo, es el que ha sido más veces amenazado de muerte, es el que ha recibido más heridas, es el que ha sido más veces azotado, y él dice con qué lo azotaron, con varas, él va diciendo cuántos azotes le dieron, 39 azotes en una ocasión, y él va mencionándolo, cuántas veces fue azotado, cuántas veces fue apedreado, él cuántas veces subió al barco para ir a llevar la palabra de Dios y naufragó y se quedó, él mismo lo dice, un día y una noche completa perdido en el mar, naufragado, ahí pasó el día y noche en el mar. Él es el que ha pasado más peligros, dice el mismo Pablo, que él es el que ha pasado más peligros, el que ha sido más traicionado de todos. Es el que ha pasado más cansancios, el que ha pasado más hambres, el que ha pasado más frío, más desnudez, el que ha tenido que dormir más veces en la calle. Pero ¿por qué Saulo, por qué San Pablo tuvo que soportar todo esto? Porque es lo que provocó a los que seguían a Jesús,
A los que estaban dentro de los planes de Dios para hacer algo, Saulo los persiguió, Saulo los aplastó, Saulo le hizo lo que le hicieron a él, lo que Dios permitió que le hicieran a él. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios al permitirle que le hicieran lo mismo a Pablo? Le estaba permitiendo pagar lo que les hizo a sus hermanos. Le estaba permitiendo Dios, nuestro buen Dios, pagar lo que le había hecho a sus hermanos. Por eso podía llegar a ser santo. Por eso, porque no se puede llegar a la santidad completamente si no hemos pagado completamente. Podemos avanzar hacia la santidad y podemos tener ciertos grados de santidad. El hecho de ser bautizados nos hace formar parte de un pueblo santo. Somos un pueblo de santos, todavía con defectos, pero santos que deben de ir perfeccionándose en esa santidad que recibieron gratuitamente en el bautismo, y tenemos que irla haciendo crecer en nosotros. Pero para poder alcanzar ya la santidad completa, es necesario que nosotros no tengamos deudas con nuestro prójimo, que nadie le pueda decir a Dios: sí, lo dejaste entrar al cielo, pero mira lo que me hizo a mí, y esto se va a quedar sin pagar. No se puede. No puede hacer eso nuestro buen Dios. Para que yo pueda subir al cielo en santidad completa, necesito pagar completamente lo que yo he hecho, lo que yo dije. A lo mejor es verdad, sí, pero de todos modos esa persona estaba en el lugar que le correspondía según el plan de Dios, y yo voy a tener que dar cuentas y voy a tener que pagar del sufrimiento que yo he hecho pasar a otras personas. Por eso, para pagar todas las deudas es necesario sufrir. Es lo que permite nuestro buen Dios a Saulo, que sufra para que pueda pagar. El que desea el cielo, el que desea llegar al cielo, pues va a tener que pagar todas sus deudas, todas las deudas que le pudieran retener para entrar en él. Por eso el que desea ir al cielo termina siempre deseando sufrir. ¿Por qué sufrir? Porque quiero pagar. Quiero pagar para poder entrar al cielo. Porque es una deuda y nosotros no vamos a poder entrar en él. Tenemos que pagar. ¿Qué es lo que vamos a pagar? El sufrimiento, el grado de sufrimiento que provocamos con lo que hicimos, con lo que dijimos, con lo que dejamos de hacer. Solo Dios sabe. La medida de nuestros actos nosotros la conocemos. Las consecuencias de nuestros actos, solo Dios. Ni siquiera nosotros lo podemos medir. Si alguien me hace algo a mí, solo Dios puede medir ese acto. Yo puedo decir que me dolió mucho, pero ni siquiera podría decir cuánto me dolió. Solo podemos irnos mucho, poco o nada, pero no podemos medir con precisión lo que se tiene que pagar. Eso solamente lo puede hacer Dios. Conocer la verdad, como en este caso de San Pablo, conocer la verdad y ser testigo de la verdad hace que el mundo se violente contra nosotros. Hace que el mundo se violente porque se da cuenta de que ya no puede arrastrarnos con sus mentiras, como se da cuenta de que ya no puede llevarnos a sus pecados, a sus cosas, entonces va a buscar eliminarnos. Es lo que le pasó a Jesús y es lo que le va a pasar a todos los que sigan a Jesús. De alguna manera van a ser rechazados, algunos inmediatamente, otros más tarde. A Saulo o San Pablo, conocer la verdad lo va a hacer pasar de perseguidor a perseguido, pero también lo va a hacer pasar de pecador a santo. Conocer la verdad santifica. Conocer la verdad santifica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conocer la verdad de Jesús, es recibir la promesa que escuchamos hoy en el Evangelio, la promesa de la vida del alma y de la resurrección del cuerpo. Por eso es tan importante conocer la verdad. Este alimento del alma y resurrección del cuerpo está en Jesús, y Jesús está en el sacramento, en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía. Sin este alimento nadie va a poder soportar, porque no se trata solamente de un sufrimiento físico. Si se tratara de un sufrimiento físico es más fácil de sobrellevar, pero viene el sufrimiento espiritual.
Ese sufrimiento espiritual ya no es tan fácil de llevar, ya no es tan fácil. Vienen una serie de tentaciones intelectuales que a veces son más dolorosas que los dolores mismos del cuerpo. Las tentaciones intelectuales. El Señor a ti no te ama, a ti el cielo te desprecia, acuérdate lo que hiciste, tú no tienes perdón de Dios, tus obras no sirven de nada, no vas a poder pagar nunca, no vas a alcanzar, tú no mereces el cielo, nadie te va a querer allá. Y son cosas que empieza el dolor en el alma, y luego ese dolor en el alma se refleja en el dolor en el cuerpo. Se enferma el alma y se enferma el cuerpo. Por eso a veces los dolores estos espirituales son más intensos y con dolor más grande que el dolor físico. Mucho más grande que el dolor físico. Pensando que todo esto es una mentira, que no existe el cielo, pero sí estamos sintiendo los efectos del infierno. ¿Qué es lo que está pasando allí? Estamos pagando lo que debemos. Pero yo nunca provoqué tanto sufrimiento. Pues no te diste cuenta. Tú hiciste algo y piensas que ni es tan grave. Al cabo que era la verdad, al cabo que sí, al cabo que solo Dios sabe. ¿Cómo se va a pagar? Solo Dios sabe. Yo no podría decir voy a pagarte así. Si yo te hago un daño, yo no te puedo decir te voy a pagar con esto. Es Dios el que va a decir la medida de cómo se ha de pagar lo que nosotros hicimos. Por eso es un dolor, este es un dolor más intenso, más purificante, el dolor del alma que termina reflejándose en una enfermedad en el cuerpo. Es como esos dolores de los huesos que ni siquiera puedes tocar. Tocas la parte donde te duele y sabes que allí no es, que es más en lo profundo, pero no puedes llevar tu mano, no puedes llevar tus dedos para untarte algo en el dolor que estás sintiendo, porque es en los huesos y no en la carne, no en la piel. Y así es también con el dolor espiritual. Por eso la gente se golpea, porque se siente por dentro, pero no está ahí. Entonces no llega, no se puede, pareciera que no se puede hacer nada. Nadie puede vencer un desierto de este tamaño. Nadie puede vencer un desierto con las solas fuerzas humanas. No se puede. Solamente uniéndonos al que ya lo venció. Solamente uniéndonos al que ya lo venció. Nosotros no hemos venido a este mundo, a quedarnos en este mundo, a buscar la satisfacción en este mundo. Este es el destierro, no se nos debe de olvidar. Nosotros tenemos que dejar esto para regresar. Estamos como el hijo pródigo, en medio de puercos, pero no es nuestro lugar. No es lo que tenemos que hacer, hay que levantarnos y regresar. Y para poder regresar y para poder atravesar ese desierto, es necesario comer la carne de Cristo y beber su sangre. Si no, moriríamos nosotros en el intento de la santidad. Nadie llegaría a ser santo. Por eso en el Evangelio escuchamos a Jesús no solamente utilizar el verbo comer, no solamente el verbo tragar, sino también el verbo masticar. Masticar es retener el alimento. Los animales tragan. Un perro simplemente corta, rompe y en cuanto ya le cabe por la garganta se lo traga. Ellos no mastican, ellos no se detienen a ver a qué sabe, no se detienen, simplemente se lo tragan. El Señor dice que nosotros tenemos que masticar su cuerpo, porque ese masticar es retenerlo en la boca. Cuando nosotros masticamos la comida, la saliva fluye y la saliva hace que empiece allí la digestión. Allí, con eso se analiza, queda analizado el alimento y ya cuando llega al estómago ya está analizado qué es lo que se va a hacer, dónde hace falta, qué es lo que todo. Por eso la saliva es muy importante inclusive para los medicamentos, porque es el laboratorio que detecta y manda información a nuestro cuerpo sobre lo que se tiene que hacer. Por eso hay que masticar a Jesús. Hay que masticar, hay que retenerlo, hay que saborearlo, saborear su doctrina, practicar su doctrina para irle encontrando vida. Porque Jesús lo dice, el que me come tiene, utiliza el verbo en presente y no en futuro. No es entrará en el reino de los cielos, no, tiene vida eterna y yo lo resucitaré, dice Jesús.
Él va a sostener nuestra vida. Él nos va a comunicar la misma vida que Él recibió del Padre Celestial y nos la va a comunicar para que podamos sostenernos en ese camino cuando vayamos atravesando el desierto. Dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí. Qué importante verbo. Esta es la inhabitación. Se habla ya de la inhabitación trinitaria. Va a decir en otro momento Jesús, el que me deje entrar a mí, mi Padre vendrá conmigo, y por lo tanto el Espíritu Santo es la inhabitación de la Santísima Trinidad de nosotros, sagrarios vivientes con la misma vida de Dios. Esa es la gloria de Dios, lo que Él pudo hacer. Levantar a una criatura, sacarla de la nada, hacerla del polvo y comunicarle de su misma vida divina. Es una locura de amor eso, pero por eso hay que masticarlo. Por eso no se va a asimilar a la primera, se tiene que masticar esta verdad. Estas palabras van a dar vida, van a dar sentido incluso a nuestro sufrimiento. Por eso no se trata solo de comulgar, no se trata solo de tragarnos al Señor, no se trata de estarlo comulgando las más veces que se pueda, se trata de asimilar la verdad, de asimilarla, de masticarla, la verdad, porque si no sería tragarnos a Jesús y luego regresar a vivir la misma vida de siempre, perteneciéndole al mundo. Eso no sirve de nada, no sirve de nada. Hay que recibir la vida de Dios para poder enfrentar la guerra que tenemos que enfrentar y atravesar el desierto que tenemos que atravesar. Hay que recibir vida, pensar en esa vida, valorar esa vida, colaborar para que la vida siga creciendo. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar ahora como tarea para estos días? ¿Qué nos vamos a llevar? Hay que pedir la gracia. Bueno, primero, cuando uno quiera pecar, cuando uno sienta el impulso barato, fácil de pensar mal de una persona, acuérdate que le vas a pagar. Pero no se dio cuenta y no sufrió, pero su papá se dio cuenta. No hace falta que el hijo se dé cuenta del mal que le hacen si la mamá lo vio, si la mamá se dio cuenta. No hace falta que alguien le diga nada. Ya se dio cuenta la mamá y se dio cuenta el papá. Imagínense lo que puede seguir de eso. Así también nosotros cuando queramos hablar de alguna persona, hay que recordar que le vamos a tener que pagar. ¿Cuánto? Solo Dios sabe. Lo que sabemos es que si viéramos cómo se va a pagar, no nos atreveríamos a adquirir una deuda de ese tamaño. Pero bueno, por una parte hay que tener esto presente cuando queramos algún pecado, cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sean las cosas estas, pues tener presente que se puede disfrutar el pecado, pero se va a tener que pagar y se paga caro. Segunda cosa, vamos a pedir la gracia de sentir hambre de comulgar, pero de masticar la realidad, de asimilar la realidad de la Sagrada Comunión. Asimilar. Nadie es digno de comulgar, pero Él nos perdona, nos justifica, nos embellece, nos acerca, se nos da en alimento para que nosotros podamos llegar al Padre. Si no, nunca podríamos nosotros por nuestras propias fuerzas llegar hasta el Padre Celestial. Y el Padre Celestial nos quiere en sus brazos y es su Hijo el que lo va a hacer posible a través de esto. Pidamos entonces el hambre de la gracia de sentir hambre de comulgar, de sentir hambre por la verdadera vida. Y vamos, todas las gracias que necesitemos las pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.